Álvaro caminó por el centro comercial, adentrándose en la sección de alimentación. Con lo ocupado que estaba, quizá no hubiera podido asegurarse una mesa, sobre todo porque este año le habían puesto tantas veces de servicio en los departamentos. Y eso que es soltero, divorciado de su esposa. O mejor dicho, ella le dejó. Ahora, a través de la oficina de registro, el matrimonio se disolvió. No tenían nada que dividir. La casa y el coche habían pertenecido a él antes del matrimonio. Y las pocas cosas que ella compró, él se las dio. Le dijo: «No necesito nada. Si lo necesito, lo compro». No hay anuncios especiales a los colegas. No hizo. Divorciado y divorciado. Sabía que su exmujer se había ido a vivir con sus padres al centro del barrio vecino. Sorteando poco a poco la tienda, Álvaro cogió los comestibles en un carro lleno y pronto llegó a la caja registradora. Pagó y se dirigió a su coche, que estaba en el aparcamiento. Lo metió todo en el maletero. Se sentó al volante y preguntó en voz baja: «¿Cuánto tiempo vas a estar callado?» «Alcaide, creí que no se había fijado en mí». «Sí, no puedes perderte un cadáver de 90 kilos acurrucado en el asiento trasero. Especialmente porque también es una fugitiva buscada». «Tengo un problema, alcaide, pero no estoy involucrado. Y por eso te persiguen. Hoy me persiguen gángsters y policías por igual. Y no me quieren vivo, así que dispararán a matar. Así que no tengo tiempo para hablar. Mira, ¿por qué no empiezas siendo específico? Así puedo entender por qué no debería llevarte al departamento». «Es una historia demasiado larga. Tengo que salir de aquí. Si no, me van a matar. Y a ti también, por estar conmigo». «Muy bien, vamos. Dime, ¿por qué me elegiste?» «Entre los gángsters se habla de ti como de un policía honesto. No aceptas sobornos, no permites la mezquindad. Gracias a ellos». Álvaro salió del aparcamiento y condujo hasta su casa. Abrió la verja, abrió el garaje adyacente a la casa y metió el coche en él. Tras cerrar la puerta del garaje, dijo: «Gyrfalcon, fuera». Cogieron las bolsas de la compra y entraron en la casa. Entraron en la cocina. Antes de encender la luz, Álvaro tapó cuidadosamente la ventana. Crechat preguntó: «¿Por qué no me das de comer?» «Si cocinas, los comestibles están aquí. No hay problema, puedo cocinar». «Entonces adelante, me sentaré aquí y te escucharé, y luego decidiremos si llamar o no a la policía por ti. Revisa los comestibles. Voy a cambiarme». Álvaro desapareció en su habitación, se puso la ropa de casa. Pero necesitaba esa pausa para grabar su teléfono, que guardó en el bolsillo de la camisa. Volvió a entrar. Gyrfalcon tendió la compra e informó: «Puedes hacer una ensalada, hervir algo de pasta y freír algo de cerdo. Se llama filete. Pasa a la acción y empieza a contarlo. De todos modos, hay una guerra en la ciudad. Sabes que la Roca es el pez gordo. Todo el mundo le rinde tributo. Y recientemente, un pez gordo llamado el Látigo vino a la ciudad. Y vino con su equipo. Le dijo a la Roca que tenía que compartir. Pero él no quería. Así que pelearon y pelearon. Ambos equipos salieron heridos, pero nadie murió en la pelea». «¿Cuánto tiempo ha pasado?» «Hace un mes. ¿Por qué no sabemos nada al respecto?» «Porque los soplones fueron advertidos de que si alguien decía algo, serían enterrados». «¿Conoce Scala a todas nuestras sexpots?» «Es lo primero que hizo cuando llegó al poder. No sé cómo lo hizo, pero hasta se sabe sus apodos». «¿Te refieres a alias?» «No me importa si son apodos o alias». «Y tú y la Roca no os llevabais bien, ¿verdad?» «¿Cómo lo sabes?» «Asumida». «Diré más, soy su enemigo de sangre, solo que no podría acusarme de nada». «¿Y por qué os caíais mal?» «Estábamos en la misma zona. Scala era una autoridad allí. Yo no me metía. Mi condena era corta y no necesitaba involucrarme en ninguna de las trifulcas. Al mismo tiempo, tampoco era amigo de la administración. Pero un día descubrí accidentalmente que la Roca era un chivato, pero no pude probarlo. Y entonces el antro desapareció, y con él el cuidador. Toda la zona fue registrada. El cuidador fue declarado fugitivo. Solo yo sabía que el porro había caído en manos del gobernador de la colonia y que la Roca se lo había dado. Y se dio cuenta. Así que salí de la cárcel, volví aquí, y al cabo de un tiempo apareció Scala, y luego el ex comandante de la colonia. Viene mucho a tu comisaría y habla con los policías. ¿Y quién es él? Pedro. Lo conozco.
Está en estrecho contacto con el subjefe de policía de operaciones, pero creo que se está aprovechando de él. Es asunto suyo. Si hay algún problema con La Roca, ¿por qué no te unes a la tribu? También me guarda rencor. ¿Para qué es este? Whip, cuando vino a la ciudad, se cargó a los hermanos Festi. ¿A qué se dedican? Alcaide, ¿cómo puedo decírselo? ¿Qué? ¿No quieres hablar? Sí, no quiero delatar a los hermanos. ¿Cómo se supone que voy a sacarte de apuros? De todos modos te van a pillar. Roban coches chulos, los desmontan y los venden por piezas. A veces trabajan a comisión. ¿Dónde se venden? En todos los talleres y concesionarios de nuestra zona. Tienen una tienda en el centro regional y venden a través de ella. ¿Cómo se vieron envueltos? Whip trajo a un amigo, apodado Geógrafo, llamado Endigo. Sé que vino con un equipo, también. Los eligió él mismo. Son todos unos malotes. ¿Y por qué nuestro departamento no sabe nada de esto? ¿Y cuál es tu problema con Whiplash? Así es como trabajas. Y como dije, tus soplones solo te dicen lo que La Roca les dice. Deja de criticar o no tendrás bebida. Vamos, sin ofender. Los hermanos recibieron un pedido de un auto sólido. No tenemos muchos coches así en esta ciudad. Consiguieron robar un coche a un hombre que Scala estaba protegiendo. Llamó a Scala y le dijo: ¿No te pago lo suficiente? Le prometieron que le devolverían el coche, pero no hubo suerte. Investigaron a los hermanos y entonces intervino el látigo. Al principio se pelearon, luego se encontraron y entonces exigió que La Roca le pagara su parte. Fue entonces cuando estalló la pelea. ¿Qué tiene que ver esto contigo? Scala, en la conversación, se refirió a mí como el que delató a los hermanos Festi. Así que me dices que no estás involucrado. Para cuando te lo diga, me habrán disparado en la cabeza. Vale, y la policía te busca por robo. Sé lo de esa sucursal bancaria. Excepto que no la robé y no maté a nadie allí. Recibí una llamada de un compañero diciendo que me esperaba en la plaza. Ni siquiera sabía que estaba enfrente de la sucursal bancaria. Cuando llegué, mi amigo estaba muerto y tendido en los escalones de la sucursal. ¿Te refieres a Jorge Garfio? Sí, me refiero a él. Warden, ya sabes, Garfio nunca iría en una juerga de robo en su vida. Ha estado bebiendo últimamente. Pensé que tenía una nieta. ¿Por qué lo era? Sigue siéndolo. Una chica escalando por la vida. Hermosa. Pero los chicos no van por ella. ¿Por qué? Garfio advirtió a los chicos que si veía a alguien cerca de él, le arrancaría las piernas. Tenía grandes puños. Tú también tienes muchos puños. ¿De qué sirve? Los toros también son grandes y están metidos a la fuerza en una lata. Álvaro cogió platos, tenedores y cucharas. Cortó el pan, puso 2 vasos en la mesa y dijo: «Sé que estás ardiendo por dentro. ¿Dónde te has escondido todo este tiempo?» La nieta de Garfio estaba escondida. «De acuerdo, nos has hablado de uno, pero ¿quién es el otro? Ni siquiera sabemos quién es». «Ahí es donde te llevo, y lo diré de esta manera. Era un hombre de pleta. Se llama Sánchez, alias Caín. Vino al banco a abrir una cuenta. Era cajero de pleta». «¿Cómo lo sabes?» «No sabemos nada de él en la comisaría». «Bueno, por eso eres policía, para que no sepas nada, y es nuevo en la ciudad. ¿Cómo sabes que abrió una cuenta bancaria? ¿Y cómo lo conoces tú?» «Había oído hablar de él, pero nunca lo conocí. Tiene un hermano que es un pez gordo, y un día en una pelea, Sánchez lo mató. Hubo un enfrentamiento, y resultó que hizo lo correcto. Se declaró que Sánchez Caín era intocable para todos, que había que protegerlo. Sí, es como en la Biblia. Y el Señor le dijo: «Por eso el que mate a Caín sufrirá 7 veces más venganza». Alcaide, ¿usted también conoce la Biblia? Quería convertirme en monje. Veo que no tienes una mujer en casa. Puedo decir si eres un monje o uno de los que viven separados en nuestra prisión. Muy bien, basta de tonterías. Te hice preguntas y no obtuve respuesta. Cuando llegué a casa, encontré el maletín. Pertenecía a Sánchez Caín y tenía su DNI y los papeles de apertura de la cuenta. Además de eso, hay dinero, mucho dinero. Así que tal vez no era Caín. No, es él. El certificado de liberación estaba en su pasaporte. ¿Y dónde está el maletín? Cuando lo vi, cogí el maletín y salí por la puerta de atrás. ¿A la nieta del difunto, supongo? Sí, ¿te das cuenta? Bien, ¿dónde vive y cómo se llama? Vive en casa de Garfio, se llama Milagros. Si vas a verla, susurra de mi parte. Y aquí hay algo más.
Había dinero en el maletín. Por supuesto, podríamos tomarlo y devolvérselo a Pleci, pero ¿se lo merecía? ¿Quieres que te lo deje? Robaré más. Yo ayudaría a Milagros. Puedes tener uno para ti. ¿Tú mismo? Entonces dejaría de ser un policía honesto. Creo que ya está todo pensado. No llegué a casa de la sucursal bancaria hasta la noche, justo cuando oscurecía, y alguien ya me había visitado y dejado mi maletín. Llevaba en casa unos 5 minutos. Así me di cuenta de que alguien te había visitado. Tengo las señales de eso. Sé que unos 10 minutos después de que me fuera, tu equipo SWAT irrumpió en mi casa, pero no encontraron nada. Así que te preguntas de qué iba el robo. Es realmente algo en lo que pensar. No seas estúpido, Warden. Alguien tenía que matar a Caín. Le tendieron una trampa a Garfio, y el rastro volvió a mí. Olvidé decirte que había un arma en el maletín. Bueno, tú bebe y come. Yo voy a dar un paseo. ¿Qué es lo que haces? ¿Vas a Milagros por el dinero? No a Milagros, sino para Milagros. Quiero decir, básicamente le tendiste una trampa. Tenemos que sacarla de la línea de fuego. Tiene una entrada discreta, lo sabe. Ahí es donde irás. Enterré el maletín en el sótano donde estaba sentado, y le di un poco a Milagros. Gyrfalcon le explicó cómo encontrar el pasadizo a la casa de Garfio y dónde estaba escondido exactamente el maletín. Álvaro se acercó a la casa de Garfio. Allí había una luz encendida en una habitación. Se orientó rápidamente, encontró el pasadizo, se escabulló entre los cobertizos y no tardó en entrar en la casa. Allí no vio, sino que sintió que alguien se adelantaba en la oscuridad a la vuelta de la esquina, y susurró en voz baja: Milagros, soy del Gyrfalcon. ¿Qué es lo que quieres? Si estás aquí, estás aquí. Mantén las luces apagadas, pero no me pegues con nada. Solo tengo un hacha, la uso para cortar leña. Deberíamos cambiar al gas. No, la gasolina es cara, pero un hachazo y listo. Espero que no estés hablando de mi cabeza. Todavía no lo sé. Sobre todo porque, además del hacha, también tengo una navaja. Mi abuelo me la trajo del reformatorio por mi 16 cumpleaños. Me enseñó a usarlo. ¡Qué abuelo tan cariñoso! Espero que ya seas mayor. Claro que he crecido, tengo 20 años. ¿De qué se trata? No vas a conseguir un cuchillo. Depende de ti cómo quieras hablar. No te conozco. Tal vez eres un temerario. ¿Intentas hacerme daño? Muy bien, adelante. Álvaro entró en la habitación. Dijo: Milagros, necesito recoger lo que te trajo Gyrfalcon y que vengas conmigo también. Así que los maletines, el dinero que me dio, ¿tengo que devolverlo? Solo el maletín. Nunca le digas a nadie, en ninguna parte, sobre el dinero que te dieron. Pensó Milagros, y pronto se puso en camino. Entre medias sacaron el maletín del sótano. Álvaro, una vez encendidas las luces, evaluó lo que había en el maletín y llegó a la conclusión de que Pleta no se empobrecería. Con decisión, sacó el dinero y, envolviéndolo cuidadosamente en celofán, lo volvió a guardar en su escondite. A la pregunta de Milagros, ¿por qué?, respondió: es una pequeña suma, una pequeña compensación por la muerte de tu abuelo. Hacia las 10 de la noche fueron a casa de Álvaro, a la que también entraron por la puerta trasera. Gyrfalcon estaba despierto, escondido en la cocina. Álvaro encendió la luz. Todo lo que había sobre la mesa permanecía intacto. Ni siquiera había bebido. Al darse cuenta de que estaba en alguna parte, Álvaro preguntó: ¿por qué no cenaste? Gyrfalcon salió de la alcoba y respondió: es un poco incómodo, especialmente en la oscuridad. Apagué las luces, no sé quién puede venir. Y el dueño no está aquí. Y aquí estoy, con antecedentes penales. Si un vecino viene a pedir sal, o si uno de sus amigos y compañeros de trabajo, no se lo pensará 2 veces, le disparará aquí mismo. Así que, según usted, todos somos pistoleros en este departamento. No atrapan criminales, les disparan. Sabe, jefe, creo que sus altos mandos saben que hay una guerra y no quieren involucrarse. Pero el pueblo. Todo el vecindario va a aullar si el látigo llega al poder, y no tienen mucha información operativa sobre él. Milagros intervino: tío Víctor, puedo ver que algo serio está pasando. ¿No me contaste todo sobre la muerte de mi abuelo? Milagros, no puedes confiar en nadie. ¿Por qué nos tendieron una trampa a él y a mí? Aún no lo sé. No sé quién nos tendió la trampa. Ahora depende de Álvaro. Álvaro, ¿qué vas a hacer? Voy a examinar detenidamente el contenido de la cartera. Luego decidiré qué hacer con ella.
Al día siguiente, Álvaro dio instrucciones a Kirfalcon y Milagros sobre cómo comportarse. Les prohibió salir de casa. Cogió el maletín, que procesó cuidadosamente, eliminando las huellas dactilares, y condujo hasta la sucursal bancaria que había sido atacada en la ruta de huida prevista por los atracadores, ocultando el maletín. A Álvaro ya no le interesaba su contenido. A continuación se dirigió a la comisaría, ya que sospechaba que se había convocado una reunión para estudiar el robo. El grupo de trabajo creado el primer día para resolver este crimen no consiguió nada. Ni siquiera pudieron determinar quién era la persona que murió en la sucursal bancaria. En consecuencia, se incorporaron nuevas fuerzas al grupo, pero todo esto pasó desapercibido para Álvaro. Seguía ocupándose de sus asuntos. Entonces, se dirigió al subjefe de trabajo operativo López y le pidió que firmara su informe de baja, ya acordado con el jefe de la investigación criminal. Leyó el papel y dijo: «Álvaro, es un mal momento, porque ya sabes qué delito tenemos pendiente». «López, no estoy involucrado. No, haré lo que pueda por los chicos, pero estoy de vacaciones. Quiero ir a la playa». «¿Cuánto tiempo estarás fuera?» «Supongo que 15 días». «¿Cuándo te vas?» «Tan pronto como se emita la orden». «De acuerdo, deja el informe. Lo pensaré». Álvaro salió del despacho. Al salir, colocó un pequeño dispositivo de escucha bajo el escritorio. El grupo de trabajo creado para investigar el robo comenzó su labor tras una breve reunión. Varios agentes recorrieron el itinerario de la supuesta vía de escape de los delincuentes y en un lugar apartado encontraron un maletín. Se llamó a un agente de investigación y se elaboró un informe. También se examinaron los papeles y los agentes que lo descubrieron acudieron solemnemente a la policía. Álvaro también sentía curiosidad por saber qué había en el maletín, aunque no lo necesitaba para nada. En consecuencia, si había alguna huella dactilar de Kirfalcon, había sido borrada. Y sus huellas eran bastante comprensibles. De hecho, aquel día se había producido un robo en la comisaría de la que era responsable y había tenido que dejar a la policía en el lugar del crimen. Ha terminado su campaña puerta a puerta. En definitiva, no valía la pena. Un matrimonio se estaba divorciando. El marido aprovechó que su mujer no estaba en casa, vino y se llevó sus pertenencias del piso. Para cogerlas, rompió la cerradura de la puerta, ya que no podía entrar en el piso. Cuando se enteró de que él también estaba empadronado en el piso y de que la vivienda había sido adquirida por ellos durante su matrimonio, Álvaro dejó todo el material al oficial encargado de la comisaría, ya que aquí no había ninguna causa penal. Salió a la calle y López se detuvo en la entrada. Álvaro le contó lo sucedido y le dijo que no había perspectivas de juicio. Él le contestó: «Está bien, ahora háblame del caso de robo en el que no estás». «¿Qué puedo decir?» «Álvaro, no eres tonto y sospechabas de mi implicación en esto. Si no, no me explico por qué querías poner micrófonos en mi despacho. Seamos sinceros. ¿Para quién trabajas?» «López, no me gusta que Pedro entre en tu despacho. Me preguntaba de qué estaba hablando contigo. Quiero decir, trabaja para La Roca. De todos modos, hay una guerra en la ciudad, una nueva división». «Vaya, lo has descubierto. Soy el único en el departamento que lo sabe. Y sé por qué el exalcaide viene a verme. Te diré una cosa, no es Escala quien está a cargo, es él. Supongo que lo escondiste, Crechita». «¿Qué se supone que debía hacer?» Sentí pena por él. «¿Qué pasó con la nieta de Garfio? ¿También la tienes?» «Vale, no me lo digas. Y escucha con atención. Tenemos que sacarlos de la ciudad. Ni siquiera de la ciudad, sino del barrio. Aquí está la dirección. Cógelos y llévalos al mar. Que se queden allí todo el verano. He firmado tu excedencia. Tu informe está en la mesa del jefe de policía. Pero depende de ti cómo te los vas a llevar». «Entonces, ¿qué? Estoy de vacaciones desde el lunes». «Sí, pero tengo que irme el viernes, así que te quedan 2 días. Vete en silencio, sin hacer ruido. Están haciendo un lío en el CID. ¿Puedes conseguir los billetes de tren tú mismo o necesitas ayuda? Tengo contactos allí, me ayudarán. Y te diré algo, nada de hablar en mi oficina. El látigo empezó esta guerra por una razón. Tiene un gran poder detrás de él. Creo que derribará a La Roca con Pedro. Pero lo que le interesa es la fábrica. Así que esta planta era un contratista de defensa. Por eso está interesado. Ya tiene un par de personas allí». «¿Qué tiene esto que ver con Kirfalcon?» «Kirfalcon quiere deshacerse de La Roca, pero a manos de Pleta. Kirfalcon sabía mucho, y debe haberlo compartido con Garfio. Aquí está tu dispositivo de escucha.
No lo necesito. Dime, ¿te funcionó Hook? Inteligente. Sí, ese era mi hombre. ¿Y el Gyrfalcon? No, Gyrfalcon era su amigo, y no trabajaba para mí. De vuelta al departamento, Álvaro se tomó una licencia y luego visitó a un conocido que trabajaba en la taquilla del ferrocarril. Compró billetes para un compartimento para 3. Condujo hasta su casa. Entró en casa. Las habitaciones estaban en silencio. No se oía a nadie. Cerró la puerta y anunció: «Reúnanse en la cocina, 5 minutos». Fue a su habitación, se puso la ropa de casa y volvió a la cocina. Milagros estaba poniendo la mesa. Le preguntó: «¿Cómo va tu trabajo?» «Estoy bien. ¿Cómo vamos? ¿Podemos salir?» «Es difícil de decir. Te diré que el viernes, a caballo de la tarde, nos vamos al mar. No es seguro que te quedes en la ciudad o en el barrio». «¿Cuál es el caballo de la tarde?» «Es un tren rápido. Y tenemos un compartimento para 3. Estaremos junto al mar el domingo por la mañana». «¿Por qué nos vamos en el caballo de la tarde?» «Porque los ladrones de estación no trabajan por las tardes. Apenas hay trenes. Y también te buscan a ti». «¿Y la policía?» «No hay muchos allí, e iremos directamente a la plataforma, a través de un hueco en la valla». Desde el momento del mensaje de Álvaro sobre ir al mar, comenzaron los preparativos. Milagros anunció que no tenía nada que ponerse. Después de repasar el vestuario de la exmujer de Álvaro, dijo: «Álvaro, no puedo ponerme lo que se puso otra mujer. Supongo que estoy durmiendo en su cama, lo que tampoco está bien. Después de todo, tú me diste el dormitorio». «No he dormido en el dormitorio desde el divorcio. Si quieres, puedes mudarte a mi habitación de invitados». «Ni hablar. Y además, el mar es una playa. ¿Y qué me voy a poner? Necesito un sombrero». «Por supuesto, un sombrero de copa. Entonces tampoco necesitas bañador». «Yo no he dicho eso». «Muy bien, puedes comprarlo en el acto». El último día, Álvaro se reunió con López fuera del departamento y acordaron sus acciones. Acordaron que en una semana Álvaro volvería a la ciudad y sería llamado oficialmente a trabajar. Mientras tanto, López sondearía a los policías del departamento para ver en quién podía confiar. Era de día. Álvaro, Gyrfalcon y Milagros llegaron a la estación de ferrocarril al atardecer y atravesaron un hueco en la valla hasta el andén. Allí, sin que nadie se diera cuenta, subieron a su vagón. Se instalaron en un compartimento para 3. Milagros se puso enseguida a poner la mesa. Álvaro, mientras, ordenaba los billetes. Los colocaron al fondo y Álvaro cogió el estante superior. Dijo: «No salgas del compartimento. No te relaciones con nadie. No juegues a las cartas. Víctor, sabes muy bien que los rodantes del tren, esa élite ladrona, recorren todas las rutas. Seguro que saben que Crechet, o sea tú, te está buscando, y la roca y el látigo. Así que será mejor que te mantengas fuera de su vista. Álvaro, sé jugar a las cartas mejor que todos estos profesionales. Garfio me enseñó, y ya sabes lo ágiles que eran sus dedos. Si fueran ágiles, no estarían en la cárcel. Y nunca le han robado. Solía decirle a mi abuelo que debería ir al circo y ser mago». «¿Y qué dijo?» «Dice que son todos unos charlatanes sin talento y que no saben nada. Yo también sé jugar a las cartas. Mi abuelo me enseñó». «Bien, no voy a jugar a las cartas contigo». Se sentaron a la mesa y cenaron tarde. Al día siguiente, se levantaron más tarde y desayunaron juntos. Después, admiraron el paisaje por la ventana. Llegaron a una pequeña ciudad costera. Bajaron en el andén y en media hora estaban en la dirección que les había dado López. Allí alojaron a Álvaro y Víctor en una habitación para 2. Milagros vivía sola. Se instalaron rápidamente y en media hora se dirigieron al mar, a pesar de las súplicas de sus anfitriones de que no se dieran prisa, pues hacía mucho calor. Se instalaron en la playa. Milagros dijo: «Es mi primera vez en el mar. Nunca había estado antes. Yo tampoco llegué nunca al mar. Todos mis viajes acabaron en un montón de leña». «¿Por qué?» Era difícil para el fiscal decir que no. Estuvimos poco tiempo en la playa, siguiendo las recomendaciones de la anfitriona. Volvieron antes de que el sol del mediodía les hubiera quemado. El calor amainó y decidieron cenar en un pequeño café que habían visto de camino a la playa. Tras una agradable cena, cuando ya había oscurecido lo suficiente, regresaron a casa. Y así la semana pasó volando. Álvaro hizo las maletas para el viaje de vuelta. Milagros estaba disgustada por su marcha, pero se lo contaron.
Quédate aquí mientras te llamo. Prometo verte en la estación. 2 días después, estaba en la ciudad. Bajó del tren. Mientras caminaba por el andén hacia la estación, vio la ópera de Alejandro, que fingía mirar algo en un kiosco. Cuando Álvaro se acercó a él, Alejandro le saludó y le dijo en voz baja: «Hay un problema». «¿Cuál es el problema?» «López ha desaparecido. Nadie sabe dónde está». «¿Tú tampoco lo sabes?» «Yo también. Pero me llamó y me pidió que me reuniera contigo y te advirtiera y te diera este botón». El botón entregado a Álvaro era una señal de que aquel hombre procedía de López y que se podía confiar en él. Álvaro preguntó: «Vamos, cuéntame qué pasa en la ciudad». «No lo sé. Los hermanos están en guerra. La Roca se esconde en alguna parte, o tal vez está muerto». Llegó al punto de las granadas. Nuestra patrulla fue alcanzada. Sangre por todas partes. Creemos que López fue capturado. Sabía mucho. ¿Y de quién es esa opinión? Pedro lo dijo. Deberías conocerlo. Es un antiguo jefe de zona. Ayudó a López y ahora ha sido invitado. ¿Para qué sirve? Es el antiguo jefe de operaciones y todos nuestros cargos estaban bajo su custodia. Mantén la boca cerrada y no te acerques a Pedro. No me des ninguna información. No vengas a verme. Creo que me darán la baja cuando sepan que he vuelto. Una cosa más. ¿Están buscando a Girfalcon y a su nieta? Así que su nieta se ha ido al mar en alguna parte, pero a Crechet se le da por muerto y nadie le busca. Y también, en relación con la desaparición del jefe adjunto de operaciones, vino toda una delegación de la Agencia Federal de Seguridad y del CES, crearon un grupo de trabajo y están excavando. Mientras escuchaba a Alejandro, Álvaro se dio cuenta de que López no había compartido mucho con él. Alejandro sabía muchas cosas superficialmente. Álvaro cogió un taxi hasta la casa, aunque era un paseo corto. Entró en la casa. En el patio, como parecía que nada había cambiado. En la propia casa, por las únicas señales que conocía, se dio cuenta de que había alguien más. Ese alguien resultó ser López, tumbado en su dormitorio. Le miró, guardó la pistola y dijo: «Veraneante». «Hola, López, veo que no puedes quedarte solo». «Sí, nos divertimos mucho aquí. Espero que hayas venido solo». «Sí, uno. Muy bien. Siento no levantarme. No tengo nada que comprarte». «¿Te afectó mucho?» «Eso es fuerte. Esos bastardos también lanzaron una granada. Me alejé de ellos con adrenalina». «Usemos tu nombre de pila y déjame echar un vistazo a la herida». «Estoy de acuerdo, tuteémonos. Y sobre la herida, ¿qué eres, médico?» «Al parecer, es mi decisión a tomar. No puedo ir al hospital. Me atraparán». «¿Por qué no vamos directamente al cementerio? ¿Por qué necesitamos estaciones intermedias?» «Tienes que estar bromeando. Alejandro, ¿te conozco?» «Ya lo hice. Pero por lo que parece, no sabe mucho. No tuve tiempo de decírselo. Deberías haberle advertido sobre Pedro». «Lo siento, no tuve tiempo de hacerlo. Ahora, echemos un vistazo a esas heridas». Álvaro ayudó a quitar las vendas, y lo que vio no le gustó mucho. Dijo: «Arrancaré el coche, iremos al médico. Y me denunciará a la policía y los mafiosos se enterarán y me clavarán. No pienso tan lejos, pero este médico está lejos de la policía y los gángsters». Álvaro ayudó a López a subir al coche, lo cubrió con unas telas y echó encima sus cañas de pescar. 1 hora más tarde, se acercaban a un pueblo en las afueras del barrio. Condujeron en silencio, ya que López estuvo inconsciente la mayor parte del camino. En el pueblo llegaron a una magnífica casa rodeada por una alta valla. Álvaro no dudó en entrar en el patio. Un hombre corpulento salió de la casa. Le preguntó: «¿Cuál es el problema?». Viendo a Álvaro, complementado: «Álvaro, ¿eres tú? No te esperaba. Veo que tienes un coche nuevo». «Hola, Miquel. He traído a un herido». «¿Dónde está?». «Está tirado en el coche». «Lo empacaste muy bien, y las cañas, como si fueras a pescar». «Tiene fiebre». «Vamos, tráelo adentro». Álvaro, siguiendo las instrucciones del dueño, llevó a López a la casa, a la habitación designada. Miqueal llamó a su mujer, y juntos empezaron a curar las heridas. Álvaro salió de la habitación para no interferir. 1 hora más tarde, la pareja terminó de curar las heridas. Michael salió y preguntó: «¿No pudiste sacarle las balas tú mismo?». «Así que eso fue hace 2 días. Y entonces, simplemente no sé lo que le pasa. Habría tirado un poco más y se habría acabado. Gangrena».
Supongo que no será reportado a nadie. Michael, absolutamente. ¿Qué ha hecho? No mucho, excepto que es el subjefe de policía, a cargo de las operaciones. ¿Cuál es su rango? Teniente coronel de la policía. Vale, vamos a trasladar a tu jefe a una habitación remota mientras duerme. No quieres que nadie entre. Por cierto, que te debo. No te debo nada, pero si tienes oportunidad, tráeme algunos analgésicos, porque se me están acabando. Para que lo sepas, no puedes conseguirlos sin receta. Así que dame la receta. No puedo darte eso. No soy el médico que necesitas. Soy militar retirado. Está bien, iré a casa de mi vecino. ¿Por qué? Es un pescador de peces. Pone el pez en el anzuelo y lo quita para que parezca que lo ha pescado con una caña de pescar. ¿Pesca con redes? Me da igual. Puedes usar tus redes o tus manos. Puedes quedarte aquí esta noche. Sí, necesito hablar con López un poco más. Entonces también tienes que comprar una botella, no solo una. Así que no bebes. El vodka es un poco flojo hoy en día, antes estaba bien. Por la mañana, Michael llamó a Álvaro. Dijo: «Vamos, tu jefe está despierto, quiere hablar». Fueron juntos a la habitación donde yacía López. No tenía mejor aspecto que ayer, pero estaba consciente. López preguntó: «¿Podemos hablar?» «Sí, llevo mucho tiempo queriendo hacerlo». «Un momento, jóvenes. Voy a ver el resultado del trabajo de ayer. Os voy a poner unas inyecciones, luego hablad todo lo que queráis, y mientras habláis me voy a casa de mi vecino, que tiene unos peces que pescar». Terminaron los trámites y Michael se marchó. López preguntó: «¿Quién es? ¿Se puede confiar en él?» «Se llama Michael. Es amigo de mi padre. Ha estado en los sitios calientes con él. Bueno, casi». «¿Y quién era Michael?» «Un médico militar. Allí, en el hospital, conoció a su mujer. Tras ser herido, se retiraron, compraron una casa en este tranquilo rincón y viven allí. El rango de él y ella es coronel. No hablan de su servicio. Pero eso es breve. Ahora me gustaría saber qué pasó en el pueblo. Pensé que te lo había contado todo. No dijiste nada, te desmayabas periódicamente. Tengo mucha presión, nada fuera de lo normal en la ciudad. La pelea entre The Rock y The Whip ha alcanzado un nuevo nivel. El látigo le ha superado, ha traído luchadores que no conoce, tiene a los hombres de la Roca de su lado, y lo más importante, tiene a Pedro trabajando para él. Aunque Pedro no está del todo claro, es difícil conseguir que haga algo. Más bien parece que está tomando las riendas del equipo Pleta. ¿Por qué te atacaron? Porque ocupas un alto cargo y debían saber lo que vendría después. ¿Y qué siguió? Si creemos a Alejandro, existe una agencia federal de seguridad, un comité de investigación y se ha creado un grupo de trabajo. No se deje engañar, todos dependen de agentes. Y aquí está el problema. Todos nuestros agentes trabajan para Pedro. Él mismo los crió en la zona. Cuando salen, los envía aquí. Cuando llegan aquí, vienen a nosotros para registrarse. Hicimos averiguaciones y descubrimos que eran nuestros agentes, y al darles una tarea, estábamos revelando involuntariamente todos nuestros planes para quién y qué se estaba preparando. ¿También había planes para Kir Falcon y su nieta? No, Kir Falcon se vio envuelto en el lío por accidente, y entonces supo algo de la Roca. Sabía que Scala y Pedro estaban implicados en la desaparición del chambelán, junto con el dinero de la zona. Sigue huido. ¿Cómo lo sabes? Kir Falcon me lo dijo, y mi nieta no tuvo nada que ver. Así es como te cazaron. Pedro se dio cuenta de que lo había descubierto y le estaba dando información errónea. Sobre todo cuando empezaron a pelearse internamente. No sabían dónde había ido a parar el arma que le habían colocado a Kir Falcon. Pensaban que era culpa de su nieta. Y entonces, los operativos durante la reexaminación de la escena, o más bien de la ruta de escape, encontraron un maletín que fue tomado del asesinado en la sucursal del banco visitante. Resultó ser el cajero de Pleta. Recientemente liberado y estaba en las sombras. Consiguió una identificación positiva de su nombre, Sánchez, alias Caín. Entonces, Pleta se dio cuenta de que alguien más estaba jugando contra ellos, y Kir Falcon y su nieta no tenían nada que ver. Sin embargo, los están buscando. La Roca también se dio cuenta de que había gato encerrado, y él también se había dado cuenta de que Pedro se había pasado al bando de Látigo. Él fue quien me avisó de que venían a por mí y que me escondiera. Me habló de los nuevos hombres de Látigo. Me dijo que él mismo se escondía de sus propios hombres y de los extraños,
y de la policía. ¿Y dónde encontrarlo? Si aún no lo han matado, está en su guarida. Compró una cabaña en el bosque bajo falsos pretextos. Sé que es solo en caso de que la policía venga tras él. Pero si lo sabes, también lo saben sus supuestos socios. No creo que sean muy buenos conspirando. ¿Qué hago ahora? Primero, consigue un trabajo. No creas a los informantes. Consigue un arma. No vayas a ningún sitio sin ella. Ponte un chaleco antibalas por si tienes algún encuentro dudoso. En el trabajo, averigua dónde se esconde La Roca. Averigua con él todo lo que puedas sobre los luchadores y dónde están alojados. Ponte en contacto con la agencia. Necesitan mover sus fuerzas especiales más cerca de nosotros. Recuerda, los hombres de Pleta no son tímidos a la hora de usar armas. Y están armados como una unidad militar. Creo que robaron armas a una unidad militar. Tenemos que conseguir algunas armas de ellos y pasarlas por los libros. Tal vez Pedro se los proporcionó. No, no lo creo. Probablemente lo consiguieron en algún lugar por su cuenta. Probablemente no en nuestra zona. Pedro se les unió cuando ya estaban armados. Recuerda, son peligrosos incluso desarmados. ¿Viste bien a alguien? No, ni siquiera a tiempo. Pero lo que me salvó fue que los estaba esperando y tenía mis armas listas. Puedo decirte que definitivamente maté a uno e herí a otro. Luego salté a la habitación de al lado. Y en ese momento, donde yo estaba, explotó una granada. ¿Cómo te escapaste? En eso se equivocaron. Tras la explosión, salté por la puerta como el diablo por una tabaquera. Pensé que me habría ido antes de que llegaran, solo que se interpusieron en mi camino, así que tuve que zambullirme en el cobertizo. Abrieron fuego, creo, con ametralladoras, porque disparaban en ráfagas. Ahí es donde me dieron. El tiroteo cesó cuando me di cuenta de que había llegado una patrulla. Mientras se producía el tiroteo, salté por la parte trasera del granero y salí por el patio vecino. Después de irme, hubo una explosión de granada en el cobertizo, pero yo ya no estaba allí. Esa explosión cubrió las huellas de mi marcha. ¿Y has decidido venir a verme? No, no de inmediato. Pero entonces me di cuenta. Estaba realmente enganchado. Yendo al hospital, convirtiéndola en un objetivo. Me volví tóxica. Me volví peligrosa para estar cerca. Así que usé tu casa. No estaba tan lejos, y me dijiste dónde estaba la llave. Usé el vodka, lo siento, de la nevera. Limpié tus heridas. Eso es todo. ¿Cómo le dijiste a Alejandro que se reuniera conmigo? Le llamé desde el teléfono que encontré en el tuyo, pero no le dije mi dirección. Lo tengo todo planeado y me voy esta noche. ¿Cuándo? Desayunaré, cogeré el pescado y me iré. Si tienes alguna pregunta, he estado pescando. Pero será interesante saber exactamente quién tendrá preguntas. ¿Cómo vamos a mantenernos en contacto? Si es necesario, a través de Mitchell, le llamaré, pero no vengas a la ciudad sin que te avise. Tras el desayuno, Álvaro hizo las maletas y se marchó a la ciudad. Mientras tanto, Scala estaba sentado en la cabaña, lejos de los núcleos de población, decidiendo qué debía hacer a continuación. Hoy era el objetivo tanto de la policía como de sus socios. Conociendo las capacidades de Pedro, se dio cuenta de que no duraría mucho. Pedro le había traicionado y se había aliado con el Látigo. Y tenía un poderoso aparato de informadores que se creía que trabajaban para la policía. A su vez, Látigo trajo un poderoso equipo dirigido por el geógrafo. La Roca temía al geógrafo. Era despiadado y siempre pensaba varios movimientos por delante. El propio Scala había saltado milagrosamente fuera de la casa y había conseguido escapar. Hacía tiempo que había comprado las casitas de la granja. Las 3 casas que había allí le pertenecían y estaban registradas a nombre de testaferros. Nadie lo sabía, salvo la persona a la que había registrado la compra. Las casas estaban conectadas a la electricidad. Cada una de ellas tenía una salida secreta. Podías entrar y aparecer de repente fuera de la granja. No muy lejos, pero lo suficiente para eludir la persecución. Había un bosque cerca, nadie iba allí. Y el asentamiento más cercano estaba a 5 kilómetros de la granja. La Roca tenía armas, pero se dio cuenta de que le serían de poca utilidad. Álvaro condujo de vuelta a la ciudad. Mientras conducía hacia la casa, se encontró de repente con el jefe de la investigación criminal, su superior Paulo, que se detuvo, salió del coche y entró en el patio. Dijo: «Buenas tardes, Álvaro. Suerte que pasé por aquí». «Buenas tardes, Paulo».
Me dijeron que habías ido a la playa. Pasé una semana allí, me bronceé y volví, y ahora estoy volviendo de pescar. ¿Has pescado algo? No me gusta presumir, pero sí, lo hice. Puedo darles un asado, también. Muéstrame lo que tienes. Álvaro abrió el maletero y sacó una caja térmica. La abrió y sacó una preciosa carpa. También había otros peces cubiertos de ortigas. Paulo preguntó: ¿Hasta dónde has llegado? No, no está lejos, pero hay que pasar la noche. No te diré los lugares, podrías gafarlo. Ahora tenemos que ir a por setas. Los aldeanos, ya los he visto. Pero ellos conocen los lugares. ¿No conoces ningún sitio? Sigue soñando, pero te veré mañana en el departamento. Estoy de vacaciones. Lo cancelamos. ¿Sabes que tenemos una emergencia? El subjefe de operaciones fue asesinado. Creo que ya hay una brigada, y no tan capaz como la nuestra. Es verdad, pero creemos que Scala y su gente lo hicieron. Su teléfono estaba pinchado. Estaba hablando con López en el momento del ataque. Así que deberíamos cogerlo y sacudirlo. Lo cogeríamos, no lo encontramos, ha desaparecido. ¿Qué dice la agencia? ¿Y no saben nada? ¿Quizás alguien más se metió en el enfrentamiento? No lo creo. La roca está a cargo aquí, y nadie lo está moviendo. Tiene mucho por lo que responder. ¿Y si le tendieron una trampa? Pedro nos está ayudando con esto, ¿lo conoces? Es un antiguo jefe de zona, ahora jubilado, pero parecía estar más en contacto con López que con nosotros. Apenas me conoce. Mantén la calma, conoce a todo el mundo. Así que dijo que la roca estaba detrás del secuestro, que era su modus operandi. De acuerdo, así que el asalto a la sucursal bancaria. Y el objetivo del asalto, cree Pedro, no era la sucursal bancaria, sino la eliminación del cajero de Pleza, Sánchez Caín. El dinero, por supuesto, también estaba implicado. ¿Qué tiene esto que ver con Girfalcon y Hook? Solo estaban preparados. Vale, bien, ¿qué pasa con la nieta de Garfio? Se metió en esta historia por accidente. Vale, gracias por el pescado. Te veré en la sala del escuadrón mañana durante 5 minutos. Mientras tanto, Whip estaba sentado a la mesa, con una botella de whisky delante. Tenía mucho en qué pensar. Cuando había llegado a esta ciudad, tenía grandes planes. Pensaba abrir un club nocturno aquí, traficar con drogas, montar un burdel. Pero cuando llegó aquí, se dio cuenta de que sus planes no se iban a hacer realidad. Aquí había muy poca gente que pudiera permitirse pasar el tiempo en un club nocturno. Miró a la gente que controlaba la ciudad y dirigía los negocios en ella, y se topó con Scala. Le conocía de su época en una de las zonas. Parecía controlarlo todo, pero desconocía muchas cosas. Le sorprendió descubrir que entre los hombres de Scala había un cardenal gris, el antiguo jefe de la colonia, Pedro. Pedro, como oficial retirado y antiguo operativo, tenía acceso a muchos cargos de poder. Pedro siempre estaba en la sombra. Como Pleta había aprendido, Pedro también tenía un pequeño grupo de militantes. No eran activos, pero estaban en alerta constante. El propio Pleta se había peleado con la roca cuando ordenó a los hermanos Festi que robaran un coche chulo a un empresario local. Pero resultó que la roca le había estado protegiendo. Estalló un escándalo. Látigo defendió a sus hermanos y exigió que la roca compartiera sus ingresos. A raíz de esta exigencia, estalló la guerra entre ellos. Para entonces, Látigo había localizado una pequeña fábrica que trabajaba para la industria de defensa. Sus hombres visitaron la fábrica, observaron las tiendas vacías y, teniendo en cuenta la ubicación de la fábrica y la situación de su infraestructura, propusieron crear una base de transbordo de drogas al por mayor. Además, se preveía el envasado de grandes lotes. Empezó a acercarse a la fábrica, y uno de los días, cuando se estaba llevando a cabo el registro de la sociedad que iba a comprar la fábrica en su totalidad, se produjo un asalto a una sucursal bancaria. Como resultado de este asalto, Sánchez Caín, el malogrado jefe de contabilidad, fue asesinado. Látigo hizo su investigación y llegó a la conclusión de que era obra de la roca y sus hombres. Había desaparecido un maletín que contenía una importante suma de dinero. También habían desaparecido algunos documentos. La policía volvió a comprobarlo un par de días después y encontraron el maletín. Solo faltaba el dinero y algunos documentos. Empezaron a calcular quién podía haber atacado la sucursal bancaria. De repente, Pedro llegó a Pleta. Delató a los pistoleros que podrían haber atacado. Explicó: «Verás, Whip, estos hombres estaban bajo el mando de la roca. Puedo darle la dirección de su base, y sé que el propio Scala fue allí.
Y lo más importante, por lo que sé de fuentes bien informadas, te echó encima al subjefe de operaciones. Todavía no está filtrando información a nadie. Y ya sabe de tus planes, la compra de la planta militar y el propósito de la compra. Y que el primer cargamento de droga llegará en 15 días. Látigo pensó rápidamente, y en media hora, un grupo de sus combatientes fue a enfrentarse al grupo de Scala y a él mismo. La orden era capturar a La Roca con vida, pero algo no funcionó, y consiguió escapar respondiendo a los disparos. Para encubrirlo todo, Plett dio la orden de enterrar a los muertos y de sacar a Scala de la tierra. Parte de sus cazas recibieron instrucciones de limpiar al subjefe de operaciones. Pero también ahí hubo un desliz. Perdieron a 2 de sus hombres. 2 resultaron heridos. El propio López desapareció. Pedro ofreció sus servicios a Pletti, que aceptó, aunque vio que algo iba mal. Pero Pedro insistió en encontrar a Crechet y a la nieta de Jorge Garfio. Pedro también dijo: «Dividamos la autoridad. Si tienes a alguien en contrainteligencia, dímelo. Si no, yo me encargo». «¿Qué vas a hacer?» «Mi trabajo es mantener a salvo su organización. Y tengo todo lo que necesito para hacerlo. Ten en cuenta que todos los chivatos de la policía trabajan para mí, y solo va allí la información que yo autorizo». «¿Y qué les estás filtrando?» «Pequeños ladrones, pequeños robos, no hechos por nuestra gente. Pero mis informantes tienen peso, se les cree y se confía en ellos». «¿Por qué no te enteraste del ataque a la sucursal bancaria?» «Lo descubrí, pero demasiado tarde, y el objetivo no era el banco, era solo un objetivo colateral. Caín era el objetivo, y tú lo sabes». A partir de entonces, Plett y Pedro empezaron a trabajar en pareja. Sin embargo, él no confiaba en él y se guardaba para sí muchos de sus planes, y con razón. Había visto con qué facilidad Pedro había traicionado a La Roca, y sabía que le haría lo mismo. No se fiaba de él porque había visto lo que había hecho en la zona. Sabía que la verdadera razón de su retirada era la desaparición del chambelán. Se creía que estaba huido. Junto con el chambelán, el tesoro comunal había desaparecido, una suma enorme. Ahora Látigo había prohibido cualquier tipo de enfrentamiento. Todos tenían la tarea de encontrar a López, La Roca, Girfalcon y la nieta de Garfio. Mientras tanto, Álvaro organizaba el pescado, parte del cual limpiaba y freía. Recordando que hoy era el último día de sus vacaciones, decidió ir al centro comercial, ya que López había utilizado sus provisiones para curarse las heridas. En el centro comercial, observando a los que se agolpaban en la sección de vodka, vio a un viejo ladrón. Ya no podía robar, lo atrapaban y golpeaban constantemente. Y ahora vagaba sin rumbo entre las filas de alcohol, sin darse cuenta de que le vigilaban los guardias. Se le acercó y le dijo: «Storm, hola. ¿Estás intentando meterte en problemas otra vez?» «No, jefe, no puedo tomar nada, así que echaré un vistazo». «Mira, ¿cuántos años tienes?» «Mucho. Ya recibo una pequeña pensión. ¿Por qué no ayudan los chicos de la fraternidad?» «Así no mantenemos a los veteranos, y La Roca no pedirá nada». «No. Puede prestarte dinero, pero luego te cobrará 3 de los grandes». «Escuché que los chicos están buscando a La Roca». ¿Tiene algún tipo de problema con Whiplash? Realmente no lo sé, y no me interesa. Mira, te compraré una botella, pero necesito saber dónde se esconde La Roca. ¿Lo comprarás? Comprar. ¿Coñac? Trato hecho. Compró una aldea, a 5 kilómetros de la ciudad, a nombre de un amigo mío, pero ahora está en la cárcel. No creo que salga, no vivirá. Y yo no estoy sano. ¿Así que no beberías? Tal vez deberías ir a un orfanato en alguna parte. Ahí es donde trabajo. Paso la noche en su casa, y durante el día ando por la ciudad. ¿Dónde vive principalmente? En el centro, junto a la fuente. A veces hay algunos de los nuestros allí. Pueden servirte una copa. De acuerdo. No puedes contarle a nadie nuestra conversación. No te lo diré. No soy estúpido. Te diré que La Roca tenía una base donde entrenaban sus luchadores. Entonces, ¿por qué? Los fusilaron a todos y los enterraron. ¿Quién disparó? No lo sé, pero fueron enterrados por los hombres de Pleta. Pero no los mataron, solo los enterraron. Así que tengo miedo de decir demasiado. No es solo mi lengua, es mi cabeza. ¿Cómo puedo ponerme en contacto con usted? Tengo un teléfono móvil, puedo hacer una llamada. Álvaro guardó el licor en un lugar apartado y no se lo bebió.
Llamó al jefe del Departamento de Investigación Criminal y le dijo: «Paulo, soy yo, Álvaro. Me dijiste que trabajara mañana, así que mañana es viernes. Tal vez empiece el lunes. Es solo un día dentro y fuera». «De acuerdo. Solo el lunes estar en los 5 minutos, y luego con la orden de retirada de licencia familiarizarse». Álvaro se despertó a las 3 de la mañana. Fue al garaje, arrancó el coche y al cabo de media hora, tras asegurarse de que no le seguían, se detuvo a las afueras del pueblo. Aparcó el coche, sacó una cesta, se puso la mochila y se adentró en el bosque. No había prisa, pues fuera aún estaba oscuro. Apenas estaba amaneciendo, pero había al menos 5 kilómetros hasta la granja, donde podría estar escondida la roca. Álvaro recordó que cuando Scala había llegado a estos lares, tenía a Tormenta como su adiestrador. De hecho, había comprado una granja en las afueras, bajo falsos pretextos. Álvaro lo sabía porque Scala había amenazado con llevar electricidad a la granja, donde vivía un solitario veterano de una batalla desconocida. Mucho más tarde, Pedro se presentó en el pueblo, y no sabía nada de la granja. Como el paso de Alvaroa era muy lento, estuvo cerca de la granja en 3 horas. Para entonces ya había florecido. Redujo aún más su velocidad y viajó con extrema precaución. Por fin llegó a los edificios de la granja. Decidió echar un vistazo, escondiéndose cerca del pozo, y aquí tuvo suerte. Rock, haciendo sonar su cubo, vino a buscar agua. Mientras daba vueltas a la verja con las 2 manos, Álvaro salió de repente de su escondite y se plantó delante de él. Le preguntó: «Maestro, ¿me da un poco de agua?». Scala retrocedió tambaleándose, pero se retiró. «¿Por qué no me lo das? Yo lo haré. Voy a recogerlo y dártelo». «Mira, Scala, no seamos tontos. Estoy aquí para ver a López. Está vivo, aunque le hayan disparado». «¿Por qué no llama?». «No sé tú, pero yo no tengo cobertura aquí. ¿O tienes una máquina satelital? ¿Qué quieres saber?». «Sí, me gustaría saber qué está pasando». «No es nada. Es solo que mi ex jefe de colonia me jodió, y ahora me está tendiendo una trampa. Luego va a tomar la crema de la cosecha y salir». «¿Así que lo acogiste?». «¿Yo?». «Él me derribó. No tuve elección. ¿Ponerte a cargo de la caja y el economato de la zona? ¿Cómo lo sabes?». «Lo sé. ¿Quién tomó la sucursal bancaria aquí?». «Mis hombres tomaron la sucursal bancaria, siguiendo sus órdenes, y luego vino y les disparó a todos. Mientras intentaba averiguar qué estaba pasando, aparecieron los hombres de Pleta. Ni siquiera hubo pelea, pero pasé desapercibido y oí al geógrafo informar que alguien había matado a todos aquí y que no me habían encontrado. Fue entonces cuando se dio la orden de enviar a algunos hombres para eliminar a López». «¿Por qué no me llamaste enseguida?». «¿Cómo?». «Los hombres del geógrafo estaban a mi lado, mientras cavaban el hoyo, mientras lo enterraban. Cuando se fueron, los llamé. Y los que los enterraron no iban a López. Los que se fueron antes se escaparon». «¿Dónde está el dinero de la sucursal bancaria?». «Probablemente sea de Pedro». «¿Dónde lo esconde?». «No lo sé, pero había 2 objetivos: el dinero y el asesinato del contable, Sánchez Caín». «Dime por qué pusieron a Jorge Garfio fuera de la sucursal bancaria». «Estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, pero honestamente no lo sé. No le confié nada a nadie». «Vale, ¿por qué querías incriminar a Crechet?». «¿Qué se supone que debía hacer? Pedro me habría tendido una trampa. ¿O tal vez porque Girfalcon sabía lo que pasó en la zona con Casir y el dormitorio?». «Tenía una corazonada, pero yo no estaba involucrado». «¿Y dónde está el cajero?». «Estaba enterrado en la zona». «¿Quién lo enterró?». «Lo enterré. No tenía elección. Mira, la zona está bajo constante control de la administración, y los propios internos tienen ojos». «¿Cómo ha conseguido todo esto?». «El agujero ya estaba allí. Había una tubería muy profunda. Lo empujé bajo la tubería y lo cubrí con tierra. Y al día siguiente enterraron el agujero». «¿Lo adivinó Girfalcon?». «Se dio cuenta de algo, pero no podía probar nada. Sobre todo porque el dinero había desaparecido. No podía sacarlo de la zona». Mientras tanto, Pedro fue a ver a Pleta a su casa de campo. Dijo sin preludio: «Nancho, tenemos que hablar cara a cara». En general, Pedro rara vez tuteaba a Nancho, y eso solo significaba una cosa: tenían preguntas serias. Así que respondió respetuosamente: «Pedro, siempre estoy abierto a una conversación constructiva».
Eso es bueno. Sabes que estamos en problemas. Esta ciudad es un agujero negro. La gente está desapareciendo sin dejar rastro. ¿Tenemos una rama de la flecha blanca o algo así? Pedro, no hierbas. La flecha blanca es un interesante cuento de hadas inventado por gente inteligente. Además, si los hubo, mataron y dejaron los cadáveres, y aquí la gente desaparece sin dejar rastro. Bueno, no todos. Hay un rastro de la roca. Se esconde cerca de la ciudad, en una granja. Deberíamos enviarle un equipo. ¿De dónde procede la información? Sí, hay uno, apodado Tempest. Le dijo a mi hombre con una botella de vodka que Scala estaba escondido en una granja que había comprado antes de que yo llegara, y hace media hora quería llamar, pero decidió venir él mismo. No creo que necesitemos a Scala vivo. Sabe mucho, pero tiene dinero. No es solo un plebeyo, también tiene lo suyo. Por lo que sé, es en moneda. Envía un grupo de tencazas y un par de francotiradores a disparar a matar. Envíales las coordenadas. Álvaro y Rojo estaban sentados en casa tomando té. En ese momento algo tintineó. Álvaro preguntó: ¿Qué es eso? Es el detector de movimiento. Parece que tenemos compañía y estarán aquí en unos 15 minutos. Vamos. Todo desde la mesa hasta el suelo, para que no sepan cuántos somos. Y recuerden, va a ser mortal adentro. Las casas de la granja tienen trampas explosivas. Álvaro y Scala tiraron rápidamente todo lo que había en la mesa al suelo, sin preocuparse por la seguridad de la vajilla. Scala preparó un dispositivo de estiramiento y salieron de la granja, adentrándose en el bosque. Pronto aparecieron los hombres de pleta, vestidos de camuflaje. Acordonaron la finca. Un hombre mayor evaluó las casas, y con 3 cazas irrumpieron en la misma casa que Álvaro y Scala habían abandonado. Poco después hubo una explosión. Uno de los francotiradores evaluó el estado de la hierba fuera de la granja y divisó un rastro apenas reconocible. Mientras uno del grupo llamaba a Nacho por teléfono vía satélite, el francotirador y su compañero decidieron perseguir a los fugitivos. Whip recibió el informe de que el grupo había perdido a 4 hombres tras toparse con un tramo de una casa. También se informó de que el rastro de 2 personas que salen en el bosque. Dio la orden. Son La Roca y López. Ambos están sujetos a eliminación. Llévalos al borde de la carretera. Te enviaré refuerzos. No hay nada que hacer en la granja. Déjalo como está. Enviaré un equipo. Enterrarán a nuestros hombres. Álvaro se adelantó, obedeciendo las instrucciones de La Roca, siguiendo los caminos que conocía. La Roca se rindió pronto, jadeante por la edad. Mientras se movía, preguntó: «Dime, ¿por qué no tenías un arma lista? ¿Una pistola? No tengo pistola. ¿Y has venido a cogerme con tus propias manos? No he venido a detenerte, sino a hablar contigo. Había algo humano en ti cuando advertiste a López del peligro. Me dejé llevar por el instinto de conservación, pero me contaste todo sobre Pleta y Pedro. Es poco probable, solo te dije lo que sabía. Dicho esto, Whip es hombre muerto. Pedro lo sacará y pondrá todos sus pecados sobre él. No le interesa nuestra ciudad ni el barrio a largo plazo. Sabe que los ladrones no le obedecerán por mucho tiempo. No es nuestro tipo de ladrón. Lo descuartizarán en algún rincón. Ha derramado mucha sangre en su vida, así que hará un beneficio y luego se habrá ido. ¿Cuánto se ha llevado hasta ahora? Piénsalo. No se retiró pobre. Tomó la sucursal bancaria con mis hombres. Se llevó a los hombres, así que no hay testigos. Me quitó el dinero del garito. Ahora va a usar el látigo para llevarse su dinero. Y tiene mucho. Lo pidió prestado a la banda a interés para comprar la fábrica y un lote de mercancía. Te digo que es mucho dinero. Ahí es a donde quiere llegar con todo esto. Se lo va a llevar todo al extranjero. También tiene una casa allí. Hicieron una pausa, y Scala, dando media vuelta, sacó una ametralladora de su escondite, que entregó a Álvaro con estas palabras: «Toma, al menos te armaré un poco». «¿Y de dónde es el barril?» «Un sargento que conozco de la unidad militar lo robó del almacén. No te preocupes, ya está en la cárcel. Casi han confiscado todas las armas. Ahora habrá un campo, lo cruzaremos, y entonces será difícil atraparnos. Sobre todo porque tengo un lugar para dormir allí». Efectivamente, pronto llegaron a un campo. Siguieron el sendero, y al acercarse al bosque, se oyó un disparo por detrás y La Roca chilló algo indistinto. Álvaro se dio cuenta de que les estaban disparando, e inmediatamente se tiró al suelo, preparando su fusil automático para disparar. Pronto divisó a 2 hombres con rifles de francotirador.
Avanzaban con cuidado. Lo puso en fuego automático, tiró del cerrojo e introdujo un cartucho en la recámara. Apunté con cuidado y apreté el gatillo. Sonó una corta ráfaga y uno de los francotiradores se desplomó en el suelo. Al parecer, el que le seguía también recibió un balazo, pues soltó el fusil y retrocedió. Apuntando de nuevo, Álvaro volvió a disparar, pero el segundo francotirador había caído al suelo y se alejaba arrastrándose. Era el momento de ocuparse de la roca. Estaba consciente y dijo: «Álvaro, vete, déjame, ya no estoy viva, es todo tan estúpido. Cuando veas a Gear Falcon, dile que me disculpé con él y con la nieta de Garfio». «Puedes disculparte». «No, no hay posibilidad de eso. Hay un escondite a 100 metros. Es imposible de encontrar. Esto es para ti, para que puedas pasar desapercibido. No puedo encontrarlo sin ti, así que aguanta, yo te llevaré». Álvaro cogió la roca y se puso en marcha en la dirección indicada. De nuevo se adentraron en el bosque. Al cabo de un rato, la roca señaló un abeto marchito y dijo: «Mira, hay una entrada, hay agua, comida enlatada, armas, teléfono satelital, dinero. Parte del dinero que tengo lo guardé en el banco. Le darás eso y el dinero de aquí a la nieta de Garfio. También hay un secreto, y tienes que dárselo a Pedro». «¿Cuál es el secreto?» «En la cabaña que voló primero, en el sótano, hay una caja de hierro. Hay $1.000.000 en ella. Eso es lo que puedes decir. Lo que no puedes decirme es que no puedes tocar ese dinero. Es una trampa. En cuanto se toque el dinero, la caja explotará. Hice que un manitas armara esto para mí. ¿Y no te da pena $1.000.000? No, no lo es. Es dinero falso. Una banda trató de vendérmelo». «¿Y ellos?» «Están enterrados ahí mismo, en la granja. Podrías haber ganado dinero, si hubieran dicho que era una muñeca. Pero está bien hecha. Escucha, entiérrame allí, en la granja». «Y has enterrado a mucha gente». «Por eso estoy acabado. Pero no te preocupes, nadie habría tocado a esos tipos. Tal vez les habrían pateado el culo, pero cogieron sus armas y empezaron a disparar, tratando de recuperar su dinero de nosotros y el dinero que queríamos pagarles. Esa no es forma de hacer negocios. Y han jodido a gente buena antes. Dime, ¿quién podría haberte delatado de que estás en la granja?» «¿Cómo te enteraste?» «Conocí a Buria, así que me dio su número. Entregaría a cualquiera por un trago. Sabía de mi guarida en la granja». «¿De dónde?» «Es uno de los pocos que puso a esta banda con dólares falsos. Lo que no sabía era que los dólares no eran reales. Se instalaron en un escondite. La roca le mostró a Álvaro otra salida. Le dijo: «Esta entrada es por si la encuentran, pero podrían lanzar una granada, y la salida está a unos 50 metros por ese pasadizo. Entre los abetos. Dame el teléfono satelital». «¿Dónde está?» «Ahí, en la esquina. ¿Y miras por el escondite, a ver si nos siguen? Ten cuidado y no tengas prisa». Cuando Álvaro se fue, Scala marcó el número de teléfono que Stormy recibió de Álvaro y dijo: «Hola, Stormy. Es La Roca. Dime si fuiste tú quien me delató al Pleta». «La Roca, lo siento, pero todos te buscan y no tienes perspectivas de ascender». «Mis dólares de la logia, que vendió Pleta también». «Todavía no, pero está en el horizonte». Mientras tanto, por la noche, Pedro había recibido información de que había $1.000.000 escondidos en la granja y que Scala había abatido a todo un grupo de asaltantes por culpa de ese dinero. Tras una agónica deliberación, Pedro compartió esta información completa. A pesar de lo tarde que era, Pleta decidió: «Vamos para allá ahora mismo. Deberíamos llevar a Storm para mostrarle dónde está escondido». Llevaron a Burú a la cabaña. Le sirvieron un poco de vodka, le dieron unos aperitivos y empezó a hablar de los viejos tiempos, recordando lo guays que habían sido en su época. Al final de la conversación, Plet se ofreció a enseñarle la granja y el lugar donde estaba escondida la caja de dólares. Asintiendo perezosamente, Buri aceptó y pidió otra copa. En ese momento, Álvaro terminó de cavar el hoyo donde bajó a Scala. Sí, Scala no era un buen hombre. Fue asesinado por su propia gente. Eligió este camino por su cuenta, conocía sus leyes y se atuvo a ellas. ¿Qué podría haber tenido después? Aunque no había pruebas claras de sus crímenes, acabar con una banda de falsificadores seguía siendo un delito. Al mirar el teléfono, se dio cuenta de que el último número al que había llamado Scala era el de Storm. Tras el funeral de Scala, Álvaro inspeccionó el alijo más de cerca. Encontró un alijo de dinero.
También había una mochila. Movió el dinero de un lado a otro. Cogió la pistola y el revólver con munición que había encontrado, lo camufló cuidadosamente y caminó en dirección a su coche. Estaba a unos 8 kilómetros. Tuvo suerte de no ver a los hombres de Pleta en el bosque, buscando a Escala y López. Por la noche, sin setas pero con una mochila llena de divisas, Álvaro regresó a casa. Tenía mucho en qué pensar. Al mismo tiempo, Pedro y Látigo viajaban en un vagón, y Tempestad y sus hombres en el otro. Les acompañaba el geógrafo. Cabalgaban en silencio. Plitt había oído la historia de los millones de roca, y juró que no perdería de vista todo el proceso de la búsqueda. Se dio cuenta de que había que prestar especial atención a Pedro. No le creía. Tampoco confiaba en los hombres que cabalgaban con él. Aunque el geógrafo le conocía desde hacía mucho tiempo, y habían hecho algunos negocios juntos, hoy dudaba de su lealtad. Pedro tenía sus propios pensamientos. Había escondido 2 pistolas y un par de granadas. Ya había sentenciado a todos los que viajaban en los 2 coches, si se encontraba el dinero del que Tempestad balbuceaba. Hasta ahora lo había hecho bien, pero había dejado demasiado legado con su anarquía, de la que, según su esquema, debían ser responsables La Roca y Látigo, que habían interferido en el plan. Pedro se dio cuenta de que había llegado el momento de abandonar la zona, y el país en general. Pero aún no podía hacerlo. Tenía un poderoso anzuelo y no sabía de quién. Cualquier intento de marcharse sería detenido, y entonces tendría que responder por lo que había hecho. Una hora más tarde, en la oscuridad, llegaron al lugar desde donde tenían que caminar. Había una carretera hasta la granja, pero tuvieron que tomar un desvío de unos 15 kilómetros, aproximadamente 1 kilómetro a pie. Iluminándose con antorchas, recorrieron el camino hasta la granja. Cruzaron un puente débil. En la oscuridad llegaron a la granja. No sabían que les seguían las fuerzas especiales de la agencia federal que participaba en la operación. Cuando llegaron, Buria se orientó rápidamente y les mostró una casa que tenía un sótano donde había enterrado una caja de hierro. Era la misma casa en la que los hombres de Pleta habían sido estirados hasta la muerte mientras intentaban tomar Escala. Entramos allí. Todo estaba salpicado de sangre, el olor provocaba arcadas. Storm señaló con confianza al centro de la habitación y dijo: «Ahí hay una escotilla. En cuanto encuentres la caja, sácala, y no cabes más profundo. Ahí es donde están los que trajeron los dólares». «¿Así que la Roca los enterró en la casa? ¿Estás loco? No iba a vivir aquí. Si me disculpan mientras tomo un poco de aire». La caja de hierro estaba enterrada a poca profundidad. Por consejo de Tempest, no profundizaron ni ensancharon el agujero. La sacaron y la pusieron sobre la mesa. Pedro se sintió mal y salió a tomar el aire. Látigo tanteó la tapa de la caja, la levantó y vio fajos de dólares envueltos en celofán, apilados en bloques ordenados. Cogió un bloque y empezó a sacarlo. Pedro decidió volver a entrar en la casa. Se dirigió a la puerta, donde Tempestad estaba fuera. En ese momento hubo una explosión. No sabe cuánto tiempo ha permanecido en el olvido. Cuando me desperté, oí. El médico dijo que este vivirá. Está conmocionado. Aparentemente, no estaba en la casa en el momento de la explosión, pero su compañero estaba junto a la puerta, así que fue golpeado por la puerta. No tiene posibilidades de sobrevivir. ¿Y los de la casa? Eso es todo. Los forenses están recogiendo los pedazos ahora. No sé lo que explotó allí. ¿Una mina terrestre? Pedro, sopesándolo todo, decidió que era hora de entrar en razón y gimió. Oyó que el bandido se despertaba. «No soy un gángster. Me capturaron los que controlan la ciudad, que querían ajustar cuentas conmigo por ayudar a la policía a luchar contra ellos. ¿Qué ha pasado aquí?» Entraron en la casa, me dejaron al cuidado de un delincuente de poca monta al que llamaban Bury. Entonces hubo una explosión. Tendrás que preguntarle al jefe de policía. Me llamo Pedro. Se contactó con el jefe de policía por teléfono vía satélite y se emitió una orden. Hospitaliza a Pedro inmediatamente. Lo llevaron en brazos hasta la ambulancia. Una hora más tarde, el jefe de policía recibió una llamada de los médicos que habían viajado a la ciudad en autostop. Informaron de que, en cuanto se hubieron alejado, el moribundo sacó una pistola y echó a los médicos, se puso al volante y se marchó en dirección a la ciudad. Se puso en marcha un plan, interceptación, y el coche fue encontrado en el aparcamiento de un gran centro comercial. Pedro había desaparecido.
Por la mañana sonó el teléfono de Álvaro. Levantó el auricular, refunfuñando. «Adelante. Álvaro, es el jefe de investigación. Paulo, acordamos que estaría fuera desde el lunes. No está funcionando. Te necesito ahora. Así que te veré en la marca de 5 minutos». En la reunión de 5 minutos, el jefe de policía describió las actividades de la agencia durante la noche anterior. Como resultado, las facciones Escala y Pleta fueron derrotadas. La Roca escapó. Se reveló el papel de Pedro en el control de la facción Escala y luego de la facción Pleta. Pero se desconocía el paradero de Pedro. No se dieron instrucciones a Álvaro, pero le dijeron que Tempestad había mencionado una conversación con el policía y le había dicho que tal vez Escala estuviera escondido en la granja. A lo que Álvaro respondió: «Le dije que si sabía exactamente dónde y qué, me lo hiciera saber. Conseguí su número de teléfono para hacerlo, pero nunca me devolvió la llamada, pero Escala le llamó. Lo estoy comprobando ahora, pero parece que era un teléfono por satélite». Le recordó lo del dinero en la granja. «¿Qué dinero?» Las fuerzas especiales recogieron allí mucho dinero en dólares estadounidenses, solo que resultaron ser falsificaciones elaboradas. Encontraron a la gente que los trajo. ¿Así que fue él quien le dijo a Pleta lo del dinero? Así que resulta que es. Pero era una trampa, y Whip cayó en ella, junto con nuestro ayudante, Pedro. Un reto para todos. Sin días libres. Buscamos a Pedro, Rojo, alias La Roca, Víctor, alias el Halcón Pirata, Milagros, la nieta de Jorge Garfio, y López, mi ayudante a cargo de las operaciones. Dime, ¿por qué no sabes nada en tu propio territorio? Álvaro guardó silencio y condujo su coche por su comisaría al cabo de 5 minutos. Entre medias, llamó a Micheal. Se alegró de haber llamado y le dijo: «López ya está levantado. Le interesan las noticias de la ciudad. Le estoy dando todas las noticias que puedo conseguir. Le han llamado un par de veces, pero no ha estado disponible. ¿Qué puedo decirle? Estaré allí en un par de horas. Entonces hablaremos. Volveré a recoger setas». Efectivamente, un par de horas más tarde, Álvaro entró en un patio que le resultaba familiar. Entró en la casa. Michele le condujo hasta el herido. Estaba despierto, hablando con la mujer de Micheal, que le estaba cambiando las vendas. Dijo Álvaro: «Adelante, dímelo». Álvaro contó todo lo que le había pasado últimamente. Al final preguntó: «¿Y tú, cómo te sientes?» «Estoy bien. Me estoy levantando. Pero lo vas a pasar mal». «¿Cuál es la tensión?» Pedro no era el líder principal, pero era uno de los eslabones, e informaba específicamente a alguien por encima de él. Sin él no hay forma de llegar al superior, y de hecho al organizador de toda la trama, y Crechet sabe algo de él, solo que no se da cuenta de que lo conoce. Es por eso que iba a ser puesto cerca de la sucursal bancaria, junto con Garfio. ¿Y por qué mi tarea es cada vez más difícil? Gyrfalcon y Milagros vendrán mañana a la ciudad. Te reunirás con ellos en la estación y los esconderás. Creo que ahora todo estará hecho para acabar con Gyrfalcon. Está bien, lo esconderé en mi habitación. ¿Y después qué? Y luego, vigílalos y espera a que vengan. Recuerda, empezarán con Gyrfalcon. Y me pondrán con él. ¿Quieres un arma? Tomé prestado un revólver y una Makarov de The Rock. Y tenía mucho dolor. Sabía que no tenía ninguna posibilidad. Me envió lejos para ver si nos perseguían y llamó al teléfono por satélite de Buri, que señaló los dólares a Látigo y Pedro. Escala me advirtió que eran dólares falsos y que no era aconsejable estar cerca de la caja. ¿Qué ha pasado ahí dentro? Tras la primera explosión, una habitación quedó ligeramente destrozada, pero tras la segunda, el tejado de la casa desapareció. Todavía se están retirando los escombros. Eso me dice que los explosivos eran serios. Todavía los están raspando de las paredes. Al día siguiente, por la mañana, Álvaro se reunió con Milagros y Gyrfalcon. Bajaron del tren y se dirigieron directamente a un pasadizo de la valla. Allí los interceptó Álvaro. Tenían mucha prisa. Cuando le vieron, le saludaron. Gyrfalcon preguntó: «¿Con quién te vas a reunir con nosotros?» «¿Quién si no?» «Entonces salgamos de aquí». «¿Qué has hecho ya?» «No conseguimos billete de compartimento. Platzkart». 2 patinadores se acercaron y nos ofrecieron jugar a las cartas. Milagros y yo dudamos para guardar las apariencias y aceptamos. ¿Cómo terminó? Hablando en sentido figurado, están fuera de sus pantalones. Acordamos que volverían esta noche. ¿Y cómo le diste la vuelta a eso?
El tío Víctor cogió las cartas con tanta torpeza que creyeron que las veía por primera vez. Hice el ridículo. Y entonces, por la ley del género. Primero perdieron 3 veces y ofrecieron subir la apuesta. Y luego volvimos a ganar. Mientras se reían, cambié discretamente la baraja que me ofrecían por la mía. ¿Así que tú también tenías una cubierta de salpicaduras? Un poquito. Pero jugamos limpio. Fue así. Pequeñas cosas. Falso barajar, falso cortar, falso robar, falso repartir, intercambio de cartas, pasar, contar. ¿Qué es palmar? Álvaro, es muy sencillo. Es una transferencia oculta de cartas de la baraja a la mano, ya sea durante la barajada o antes de retirarlas. Me lo enseñó mi abuelo. Sí, Álvaro, Milagros tiene talento para esto. Garfio crió a una nieta habilidosa. ¿Y así jugaste limpio? ¿Y ellos? Querían ganarnos, pero no lo hicieron. ¿Por eso te bajaste del tren tan rápido? Querían volver a las andadas, y no tenemos tiempo para eso. ¿Y si se despiertan y ven dónde te has bajado? ¿Después de la clofelina? ¿Están despiertos? Dormirán hasta la capital, pero nos fuimos rápido por si acaso. Espero que todo se haya calmado por aquí. Al contrario, es aún más confuso. Así que por ahora estarás oculto. No estoy listo para usarte como carnada. ¿Vamos a vivir en tu casa? ¿Dónde se supone que debo ponerte? Yo me encargo. Estupendo. Te enseñaré a jugar a las cartas. No, gracias. Álvaro llevó a Milagros y a Víctor de la estación de tren a su casa. Les dijo: no te muevas y mantén la nariz pegada a la piedra de afilar. Esto es demasiado serio. Me llevo mi habitación. ¿Tienes tu propia habitación en mi casa? ¿Qué pasa con eso? Lavaré la ropa de cama hoy. ¿Dónde vas a secarlo? En casa. Y termina de secar con la plancha. No te molestes. Hay ropa interior limpia en el armario. ¿De dónde has salido? No estaba allí cuando fuimos al mar. ¿Tenías una mujer aquí? Milagros, ¿qué clase de preguntas extrañas son estas? En realidad, soy un chico adulto y estoy por mi cuenta. Y esta es mi casa. Hablaremos de eso más tarde, así que ayúdame a llevar mi maleta a mi habitación. No tengo tiempo. Tengo que estar en 5 minutos en 15 minutos. Pedro, mientras tanto, había conseguido detener la ambulancia. Recuperó el arma escondida, echó a los médicos del coche, se puso al volante y condujo hasta la ciudad. Se dio cuenta de que tenía que pasar desapercibido. Ahora le buscarían tanto la policía como su amo. La policía para interrogarle y encerrarle, su amo para matarle. Ahora mismo tenía que olvidarse de todos los documentos falsos que tenía y concentrarse en su madriguera que había preparado para esta ocasión. Su preocupación era recordar quién conocía su madriguera. Podría haber traído aquí a los que le buscaban. Por más veces que recordaba, no encontraba a nadie. Aquí también tenía un archivador completo de todos sus agentes que trabajaban para él. Varios teléfonos móviles, barbas postizas, pelucas, bigotes, maquillaje teatral. Podía cambiar su apariencia en minutos. Además, a nadie se le ocurriría buscarle cerca de un centro comercial. Lo único que pensó mal fue dejar la ambulancia en el aparcamiento, pero no había elección. Álvaro entró 5 minutos, escuchando a todos los trabajadores. Él mismo dijo: acabo de empezar, así que aún no puedo informar de nada. Creo que Pedro no es una figura independiente. Primero obedeció a la Roca, luego desertó al Pleta. ¿Quién más puede influir en la situación de la ciudad? ¿Quién sabe el Girfalcon? Después de 5 minutos, se dirigió a su despacho, momento en el que sonó el timbre. Era López. Te escucho. ¿Por qué me escuchas? Tus cargos están durmiendo del culo. ¿Qué hacéis por la noche? Vete a casa ahora, creo que recuerdo algo. Toma el arma. 10 minutos más tarde, Álvaro estaba en casa. López y Girfalcon estaban sentados en el salón. Milagros jugueteaba en la cocina. Él preguntó: Milagros, ¿cómo te has quedado dormida? Se coló como un ratón. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo la cena. Álvaro entró en la habitación y preguntó: ¿Quién recuerda qué? Sí, bueno, Grillo también lo recordaba. Fue en los primeros días del desarrollo de La Roca. Pero Pedro ya estaba en la ciudad. La Roca estaba siendo seguida por nuestra vigilancia. Y estos 3 hombres, La Roca, Crechet y Garfio, fueron al restaurante Dragon's Den por la tarde. Fueron muy confiados, pero Scala salió un poco magullado. Y no se quedaron allí mucho tiempo. No bebieron, no comieron. La Roca se fue a alguna parte, y eso fue todo.
Deja que te cuente el resto. ¿Qué hay que contar? Fui con Garfio a ver a La Roca un rato. Nos pidió a mí y a Jorge que nos claváramos al capitalista, así que fuimos a un restaurante, y él vino con nosotros. Nos sentamos en una mesa allí. Scala ordenó al camarero que trajera al director. El camarero contestó que estaba en su despacho y que le acompañaran a su oficina. ¿Ah, sí? Sí, lo hicieron, y yo me quedé en el mostrador con Jorge. Scala entró por una puerta que decía recepcionista, y pude ver un ascensor a un lado. ¿Un ascensor? ¿En un edificio de 3 plantas? Resulta que Scala salió de allí unos 5 minutos después con un ojo morado. Nos dijo que todo estaba bien, que todos los impuestos estaban pagados. De hecho, olvida que alguna vez estuvimos aquí. ¿Por qué has tardado tanto en recordarlo? Entonces, ¿cuándo fue esto? Me pareció que La Roca no tomaba las decisiones por sí misma, sino que recibía órdenes. Álvaro, ¿qué sugieres? No lo sé. Podríamos asaltar el restaurante, 3 pisos, y probablemente haya un sótano. La pregunta es, ¿cuánto vamos a cobrar? Tal vez Pedro está ahí. No. Probablemente no entre ahí por su cuenta, o lo cortarán en pedacitos, y no podemos hacer nada sin su testimonio, y no es que vaya a darlo. ¿Y si voy a un restaurante con Crechet? ¿Meter la cabeza en la guarida del dragón? No, Álvaro. Tú eres el bromista, y él no sabe nada de ti. Si te vas, somos Gyrfalcon y yo. ¿Qué tiene que ver Gyrfalcon con esto? Es un civil. Milagros, que había oído la conversación, entró en la habitación y dijo: «No puedo ir a un restaurante así. ¿Qué tiene eso que ver contigo? Mataron a mi abuelo. Y dame un arma. Debe haber muchos de ellos ahí fuera, antes de que pueda apuñalarlos a todos. Vale, no vamos a picar a nadie. Ve a la cocina y pica algunas chuletas. Hay una picadora de carne para eso. Y no funciona, no hay luz. Así es, no hay electricidad. Así que entramos en el restaurante, subimos las escaleras. Nos preguntan por qué estamos aquí. Nuestros papeles están bien, y no tenemos nada que mostrar. Muy bien, alcaide. Yo me encargo. Iré solo al restaurante. Me sentaré un rato y luego me iré a casa. Enviarán a alguien tras de mí. No lo mates, pero sácale una declaración sobre quién lo envió. De acuerdo. Y estoy contigo. ¿Qué tipo de ayuda necesitas? Tú sigues fuera de juego. Y Álvaro, sí, es nuestro Joker, y ahora mismo está de camino a mi casa, esperando. Solo que cuando atrapemos al tipo que viene a por mí, seré yo quien lo interrogue. No puedes, no estás legalmente autorizado. Mientras tanto, Ruth estaba sentado en su despacho, contando los ingresos recibidos por sus actividades. Estaba muy descontento con sus gastos y sus ayudantes. Se reprochaba haber permitido la pelea entre La Roca y el látigo. Como resultado, ambos habían desaparecido. Pedro se había escondido en algún lugar. El destino de López no estaba claro. Ruth sabía que había visto el informe escrito del Servicio de Vigilancia Encubierta y que acabaría llegando al restaurante Dragon's Den. Llamaron a la puerta y el jefe de seguridad interna entró en el despacho, a lo que Coren dijo con severidad: «Yo no autoricé la entrada». «Ruth, mira quién está en el público». Ruth miró el monitor y lo reconoció de inmediato. Era Gyrfalcon. Hacía tiempo que había ordenado a Pedro que lo eliminara. Por las manos de quien no le interesaba a Ruth, y había logrado las combinaciones. Los hombres de La Roca derribaron al hombre del látigo, pero Gyrfalcon llegó demasiado tarde y sobrevivió. Ruth estaba furioso, y fue entonces cuando se dio cuenta de que López se le acercaba, así que ordenó a Plecis que se ocupara de él y de La Roca. Pero ahí es donde todo salió mal. Ambos desaparecieron. La aparición de Gyrfalcon en el restaurante había sido todo un desafío. Ruth conocía bien a Gyrfalcon. En otro tiempo, los barracones habían estado uno al lado del otro. Solo Crechet no sabía que Coren, que había escapado, no había sido asesinado. Ese era el rumor que se había extendido por toda la zona. Ruth vivía en esta ciudad, se comunicaba con poca gente y, de hecho, estaba al mando de todo lo que ocurría en la ciudad. Para ello había utilizado con éxito a Pedro, que no sabía que estaba siendo dirigido por un ex convicto de su colonia. Ruth llamó a Fang, su especialista en eliminar gente indeseable. Dijo: «¿Ves este? Ya lo veo. Acompáñalo a casa y asegúrate de que no lo vuelva a ver». Gyrfalcon terminó su té, aunque tenía prohibido beber o comer nada en el restaurante, y se fue a casa. Enseguida descubrió que le seguían.
Fang le siguió, sin saber que López le seguía a él. Girfalcon entró en su casa e inmediatamente saltó por la salida de emergencia. Fang, pistola en mano, abrió sigilosamente la puerta, momento en el que sonó un disparo y cayó con un tiro en la rodilla. Crechet entró en la casa tras él y empezó a dar patadas a Fang, que estaba loco de dolor. López entró a continuación y empujó a Crechet hacia atrás. Fang delató a su jefe. Fue entonces cuando Álvaro marcó el número del jefe de policía y dijo: «Necesito la ayuda de nuestro equipo SWAT o de la agencia. Podemos hacer ambas cosas». «¿Qué estamos asaltando?» «Restaurante Dragon's Den. Es una solicitud seria. ¿Quién está a cargo de todo esto?» «Su adjunto a cargo de las operaciones, López». Mientras tanto, Ruth esperaba nervioso a Fang, pero no había noticias suyas. Uno de sus hombres le informó de que la policía había iniciado un movimiento serio. Supuso que Fang se había cargado a Girfalcon y que la policía estaba haciendo su habitual trabajo de investigación. Al cabo de un rato, le informaron de que el restaurante había sido acordonado por los SWAT. Ruth corrió hacia el ascensor y descendió a la planta sótano, pero ya le habían recibido allí. Al mismo tiempo, el equipo SWAT irrumpió en el piso de Pedro. Quiso pegarse un tiro, pero no tuvo tiempo de coger su arma. Por la noche, Álvaro, cansado, volvió a casa. En la cocina se encontró con Milagros, que empezó a insultarle. «Álvaro, ¿por qué no has venido a comer? A tu edad, ¿cómo puedes estar todo el día sin comer?» «He desayunado». «Desayuné mal». «Ah, y por cierto, hay una mujer aquí». «¿Por qué me dejaste entrar?» «No la dejé entrar. Abrió la puerta con su propia llave. Le dije que se largara antes de que la golpeara en la cabeza con un atizador. Tal vez está aquí para matarme». Por la descripción de Milagros, parecía ser la exmujer de Álvaro. Miró el teléfono y se dio cuenta de que tenía otro número. Preguntó a lo que ella quería. «Definitivamente no le voy a dar el piso. Estoy tan acostumbrado». «Eso es lo que temo. Por cierto, hay una mochila con dinero. Escala me pidió que te la diera. Se está disculpando por lo de tu abuelo». «¿Dónde está la roca?» «Nadie lo sabe». Álvaro y Milagros acabaron viviendo en la misma casa. Al cabo de un mes, Álvaro se mudó al dormitorio de ella. Ruth, dado lo que ya había hecho, fue condenado a cadena perpetua. Confesó voluntariamente los actos de los que se le acusaba y delató por completo a su amigo Pedro. Pedro fue condenado a cadena perpetua por organizar y cometer varios delitos. No llegó a la zona. Fue asesinado en